¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a trabajar hoy con el segundo de los sacramentos de curación o de sanación, que es el sacramento llamado de penitencia o de reconciliación, muchas veces llamado por uno de sus tantos nombres, que es el sacramento de la confesión. En principio, antes de entrar, sabiendo que puede ser un sacramento un poco ligado a una cuestión moralista que se ha desarrollado a expensas de la iglesia y por propio también trabajo de la iglesia en sí misma, que a veces no ha sabido cómo escapar de esa forma de presentarse en el mundo, poniendo mucho más énfasis a veces en el pecado que en la propia gracia o en la propia historia de la salvación y la misericordia de Dios para aquellos que realmente quieren cambiar su vida. De forma tal que es un sacramento que no hay que leerlo a la manera en que el alma se limpia o que se nos saca algo, que el pecado es como una especie de tumor que la reconciliación puede llegar a sacar, o una bacteria o un virus, que la reconciliación es una suerte de medicamento capaz de poder liberarnos de esa cuestión. Hay que entender el sacramento de la reconciliación desde una perspectiva de relación, ¿no? Es decir, el ser humano se relaciona consigo mismo, se relaciona con los otros seres humanos, se relaciona con el medio ambiente, con el entorno, y a su vez también se desarrolla a nivel relacional con lo trascendente. Desde esta perspectiva hay que entender la reconciliación. Justamente porque la reconciliación nos va a hablar de volver a conciliar algo o de volver a conciliar justamente una relación, ¿no? Conciliamos nuevamente algo. La relación es una relación que a la manera en que cuando uno se relaciona con otras personas puede verse fortalecida esa relación, intensificada, ¿no? Podemos usar un montón de adjetivos para simbolizar el dinamismo de cómo nos relacionamos con los otros y con uno mismo. Uno se puede sentir más cómodo en una relación, menos cómodo, puede tener más confianza, menos confianza, sentirse más cerca, más lejos de una determinada persona o de una determinada situación, como puede ser alguna cuestión del medio ambiente, ¿no? Me siento más cerca de la naturaleza, me siento más lejos de la naturaleza. Lo mismo va a pasar con el sacramento de la reconciliación. Digo, es un sacramento que viene a curarnos, viene a justamente a sanarnos en esa dimensión de darnos a los demás, en esa relación de encerrarnos sobre nosotros mismos como si nosotros fuéramos los que capaces de poder comprenderlo todo y capaces de ponernos en definitiva en el lugar de Dios. Eso es la experiencia del pecado, ¿no? Intentar ponerse en el lugar de Dios, como nos relata aquella narración de Adán y Eva. Intentar convertirnos como dioses al comer el fruto del árbol del bien y del mal, determinando lo bueno y lo malo, poniéndonos en el lugar de Dios y no aceptando el lugar de criaturas en vez de querer ponernos en el lugar del Creador. En principio tenemos que entender que cuando uno rompe una relación o cuando uno daña una relación o se aleja con respecto a una relación, lo que sucede en el fondo es que no solo sucede hay un efecto en esa relación particular, es decir, me peleo con alguien y solo me peleo con esa persona y nada más, sino que uno está afectando a su vez su propio modo de relacionarse con uno mismo, su modo de relacionarse con Dios y su modo de relacionarse con el entorno, ¿no? Es decir, una pelea, por ejemplo, en una familia, entre dos padres de familia o entre dos amigos, o entre una madre y un hijo, un padre, un hijo, un padre, una hija, o lo que fuera, un padre y nuestro padre con nuestros abuelos o lo que fuera, no importa cuál fuera la relación, en realidad no solo genera tensión y malestar y alejamiento dentro de esas dos personas que se tensionaron y se pelearon o discutieron, sino que a su vez también genera toda una sensación en el propio ambiente, en los que están compartiendo ese ámbito.
Lo mismo sucede en el ámbito del trabajo, lo mismo sucede en el ámbito de nuestras amistades. No solo quedan afectadas las dos personas, sino también todas aquellas personas y el entorno en el que esas personas están. Así que bueno, ese es un poco el desafío, mirar la reconciliación desde una perspectiva de relación y dinámica, no una cuestión de que uno se pone una mochila porque pequé o hablo con un cura, me hace la absolución y por lo tanto se me va esa mochila o una mancha, ¿no? Como una cosa medio extraña, como imágenes que ponemos a esto. Así que bueno, es el desafío de ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica, qué dice el canónico en torno al sacramento de la reconciliación, intentando explicar un poco ese lenguaje a veces medio abstracto o ese lenguaje que ha separado a mucha más gente que quizás la que ha vuelto a los pies de la misericordia de Dios. Vamos a abrir las notas de clase. Me voy a hacer un costadito para que ustedes puedan ver. Como les decía, desde hace 5 clases estamos avanzando en el estudio de la disciplina teológica llamada teología sacramental, que trata de estudiar, como lo dice su palabra, los sacramentos, ¿no? Estos dijimos que han sido definidos como signos visibles de la gracia invisible, que no solo significan, es decir, nos recuerdan, nos llevan a pensar en algo más, sino que actualizan, hacen presente los efectos del gran misterio pascual. Repito esto porque es la base, es el fundamento para poder entender cada uno de los sacramentos. Todos los sacramentos, en este caso el de la reconciliación, también significará, simbolizará esa vuelta, esa reparación de la relación, esa vuelta del arrepentido hacia el Padre, ¿no? Que nos espera, como Lucas 15, ese Padre misericordioso que espera a su Hijo, por más que el Hijo haya hecho lo que haya hecho, para poder abrazarlo y dignificarlo, en tanto y en cuanto aparece como arrepentido. Y lo segundo es que no solo simboliza eso, sino que también lo realiza. Es realmente Dios el que nos abraza con su misericordia por medio de este sacramento, ¿no? Podemos volver una vez más a entrar en comunión con Dios a la manera en que como seres humanos y como criaturas podemos entrar con Él. Todo esto se lo debemos una vez más a este gran misterio pascual que a la manera como de un poliedro, ¿no? Los sacramentos nos lo van mostrando desde distintas perspectivas. Son los efectos que podemos gozar nosotros, creyentes, bautizados, por este Cristo que ha muerto y ha resucitado entre los muertos. Ya se ha comentado que los sacramentos pueden ser divididos en 3 tipos. Ya vimos todos los sacramentos de iniciación y estamos terminando hoy los sacramentos de curación. La clase pasada vimos la unción de los enfermos y hoy, como les dije, nos toca trabajar con la reconciliación. Después, seguramente más adelante, la próxima clase entraremos a trabajar los sacramentos de servicio o vocación para ver cómo el ser humano se desarrolla en su propia vida según determinadas formas de existir y de asumir esa relación con Dios. Hemos visto que los sacramentos, y esto los vengo repitiendo en todas las clases, no se encuentran alejados de la vida del ser humano, sino al contrario, ¿no? Suponen lo que somos y buscan planificarnos, realizarnos, salvarnos, llevarnos a nuestra mejor versión, ¿no? La versión que Dios pensó para cada uno de nosotros. Desde la mirada cristiana, la relación entre fe y vida se encuentra constantemente en diálogo. Es la gracia la que ayuda a la vida a poder descubrir las potencialidades ocultas que tiene y que por distintas cuestiones no ha sabido ver, no porque sea algo secreto ni mucho menos, y a su vez la vida nos ayuda a poder percibir la gracia, ¿no? En las relaciones con los demás vemos de alguna manera los signos de Dios que nos hablan, en cómo se va destruyendo o se va favoreciendo el medio ambiente y su desarrollo, su autonomía. Uno puede ir viendo también cómo el ser humano va aceptando o no esa gracia que Dios le da y la va cuidando, la va haciendo crecer o no. Y así sucesivamente podríamos decir con un montón de cuestiones que la fe y la vida están interconectadas y se van
iluminando, se van ayudando mutuamente, o al menos así es la propuesta que nos hace Dios. Se puede decir que los sacramentos acompañan la vida de la persona desde su nacimiento hasta su muerte, ya lo hemos visto, el bautismo con el nacimiento de una nueva vida, la Eucaristía en relación con los otros, la confirmación en esas primeras decisiones vitales que uno tiene que empezar a tomar como cristiano y como persona en general, a empezar a definir su camino en la vida, la unción de los enfermos en esas etapas donde el ser humano experimenta la debilidad, la enfermedad, la necesidad de ser atendidos por otros, encontrándose con sus propios límites. Y ahora nos toca la reconciliación, otra de las experiencias humanas donde vivimos de esto, donde nos encanta relacionarnos con los otros, tener experiencias profundas con los otros, pero a su vez también somos capaces de lastimar a los otros y de lastimar, romper, destruir el proyecto de Dios que tiene para el entorno o el medio ambiente, ¿no? Me parece que no nada más cotidiano que reflexionar en torno a las relaciones, porque vivimos siempre en relación con otros. A saber, una comprensión teológica dinámica y diacrónica de los sacramentos parece más coincidente con el dinamismo de la vida humana, la que asisten y transforman por la intervención directa de Cristo resucitado, que lo que nos puede llegar a aportar una visión estática y sincrónica de los sacramentos. Con esto estoy queriendo decir, y lo vuelvo a repetir porque es importante para conocer el verdadero sentido del sacramento de la reconciliación, que nuestras relaciones son dinámicas. Entonces, entender el pecado como una cuestión estática que solo en un momento concreto me empieza de alguna manera a aparecer o se rompe una relación, es mirar de forma bastante miope la situación, o bastante sesgado, ¿no? A ver, es verdad que siempre, como en una relación con otra persona, hay un punto de inflexión que favorece la relación con esa persona, o hay un punto de inflexión o acontecimientos particulares que terminan distanciándonos, rompiendo, tensionando la relación con otras personas. Pero nadie llega a esos momentos particulares y de inflexión y continúa en esa dirección que se le dio a esa relación, ya sea favoreciéndola o cortándola, así de la nada, sino que hay procesos donde uno se va dando cuenta de que esa persona uno se puede relacionar, o que en realidad no nos hace bien relacionarnos con esa persona y demás, ¿no? Siempre hay un punto de inflexión. Generalmente hay un proceso donde sí hay un punto concreto, pero para poder comprender la situación en general hay que mirar tanto el proceso como el momento, ¿no? La dimensión diacrónica es el proceso y la dimensión sincrónica es el momento concreto, aquel punto de inflexión que de alguna manera condensa todo ese proceso, pero a su vez también es explicado por el proceso en sí mismo. Se destaca también que la tradición y el magisterio de la Iglesia refieren a la totalidad de los sacramentos como signos operantes de la gracia instaurados por Cristo. Al menos Cristo instauró los signos y las palabras que se siguen utilizando en nuestros 7 sacramentos, y en este caso particular los signos, ¿no?, de la reconciliación con Dios por la imposición de las manos del sacerdote, por la plegaria del sacerdote. Y a su vez también la palabra está llena, la escritura, de referencias de actos de misericordia, de perdón de los pecados de parte de Jesús. Una de las cosas que los fariseos y los saduceos, por testimonio de las escrituras, de alguna manera rechazaban de este Jesús, ¿no? O sea, le llamaba la atención porque el único que perdona los pecados es Dios. Y si Jesús perdonaba los pecados de forma personal y con su boca o con sus gestos, se estaba de alguna manera manifestando como Dios, y eso molestaba y molestaba mucho. Los sacramentos de curación, como habíamos dicho, son aquellos que nos permiten de alguna manera disfrutar recuperar la plenitud a lo que podemos vivir de la nueva vida en Cristo, que una enfermedad o una
distanciamiento en la relación con Dios, con los otros, con nosotros mismos, vamos tomando, ¿no? De alguna manera es aceptar que somos vasos de barro, vasos frágiles, que tenemos limitaciones, que no somos Dios y por lo tanto que a veces podemos fallar y podemos también experimentar nuestros límites como en una enfermedad. Muerte, ¿no? En el sufrimiento, en la enfermedad o en la muerte. Pero Jesús, Salvador nuestro, médico de nuestras almas y del cuerpo, perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud al cuerpo, quiso que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu, su obra de curación y salvación, incluso en sus propios medios, ¿no? Esta es la finalidad de los sacramentos de curación, la penitencia y la unción de los enfermos. Continúa, porque es Cristo mismo el que opera, continúa Jesús trabajando en nosotros y en su iglesia, sus curaciones y su salvación. Sigue dispensándonos su gracia salvadora y curativa. Ya vimos el sacramento de la unción de los enfermos, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, lo que significan para el ser humano, lo que Dios puede hacer con eso, qué lugar ocupa en el proyecto de Dios. Y hoy nos toca ver esa dimensión más relacional, más también exterior, pero que tiene como una fuerte repercusión interna también, que es la situación de la relación con los demás. Creo que podemos terminar este video acá, para después sí ya meternos específicamente con el sacramento de la reconciliación y poder conocer y ir respondiendo a las preguntas básicas que siempre vamos respondiendo, a lo cual los sigo invitando, las sigo invitando a que puedan seguir armando ese cuadro donde va a estar cada uno de los sacramentos, que se los voy a pedir al final, cuando terminemos de ver los 7, como una forma de evaluación o de trabajo parcial. Pero lo importante es que ustedes clase a clase puedan ir resumiendo lo que vamos viendo, armando ese cuadro, cosa que cuando llegue el momento ya lo tengan hecho y no haya que tener que leer y escuchar otra vez los videos, leer el catecismo, el código de derecho canónico otra vez. Así que, bueno, sigamos viendo entonces en el próximo video el sacramento de la reconciliación.